desplazado. Nosotros podríamos tener una función, si yo, digamos, el término independiente lo que representa es el valor medio de nuestra función, ¿no? Esta función, al ser impar, ese término independiente es 0. Si nosotros acá lo que hacemos es representar mediante una suma finita, ¿no? Vamos a ir incrementando los términos. Pero el primer término, ¿qué me define de la serie? El primer término de la serie, cuando n es igual a 1, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es este exactamente? La aproximación es malísima. Pero ¿qué es lo que me determina? Sí o sí. Ese primer término de la serie. El primero que es en coseno, en seno. El término independiente lo que me da es el valor medio de mi función, que es el valor de continua. Si ustedes lo ven con una señal como puede ser una aplicación en electrónica, una señal alterna. El primer término, fíjense que es un seno, pero lo que tiene es, si bien la aproximación es muy mala, lo que sí me determina es el período. El período coincide con el de la función. Acá de salto, donde la función no es continua. Si es una función igual a t entre menos 4 intervalo, es periódica y de periodo 8, ¿qué pasa acá? Se aproxima y acompaña muy bien a la función, pero en este punto vamos a ponerle menos términos. Fíjense que ahí es como que es menos. Cuando se aproxima más, que se va aplanando, siguiendo este salto, me queda un piquito ahí. Este efecto, ¿recuerdan cómo lo denominaron? Este es el efecto de Gibbs. Cuanto más se acerca a la función en estos puntos donde tengo una discontinuidad, ahí se me hace una oscilación y un piquito, ¿no? Bueno, otro ejemplo, yo les había... a ver, este y el otro, acá. Bueno, fíjense una función, ¿están viendo? Esta función, solamente pongo el tramo porque la verdad, solamente, esta f de t vale t entre 0 y 4, menos t entre menos 4 y 0. Y es una función periódica fuera de ese intervalo, o sea que f de t es igual a f en t más t, su período, y t es también 8, como el anterior. En este caso, ¿cómo va a ser la extensión de esta función? La función periódica. Si ahí le puse g, le voy a poner g. La gráfica acá le puse g, así que voy a dejarlo como g. ¿Será par o impar? Porque voy a repetir esto hasta acá y 4 más
Pasa que estoy mal. Ya me parecía raro. Voy, salto de a 2, ¿no? Uy. Acá, 2 y 2. Y para este lado también son 2. ¿Qué tipo de función es esta? Esta función periódica. La anterior era impar. Y esta es simétrica con respecto al eje de las abscisas. Bien. ¿Qué esperamos si tenemos que desarrollar en una serie de Fourier? ¿Qué términos va a tener? Va a tener términos en cosenos y va a tener un valor medio, porque si hago la integral acá de la f de t, la integral entre un periodo de esta f de t diferencial de t por 2 sobre el periodo, o sea, 1 sobre 2 sobre el periodo, esto me da distinto de 0. Bueno, vamos a ver acá. Ahí estoy aproximando. Bueno. Y esta sí converge rápido. Casi que no lo noto. O estoy graficando algo mal, a ver. Ahí se está moviendo, ¿ven? O sea, esto es... Ahí. En la primera, y acá en una suma finita de 9 términos ya converge perfectamente. ¿Por qué hay una diferencia entre esta y la anterior en la cual ese efecto que les dije, el efecto de Gibbs, hacía que tenía ahí se aproximaba muy bien donde la función es continua, pero en los extremos tenía ese efecto de Gibbs? Fíjense que acá mi función es continua, no hay puntos de discontinuidad. Ese efecto se da cuando yo tengo un punto de discontinuidad de salto finito. Y esta serie, entonces, es en términos de cosenos. Como les dije, tiene un término que lo puedo ver, apenas lo veo porque el término independiente me representa el valor medio. Y como esta función está como desplazada del origen, entonces ese valor tiene que ser distinto de 0. Entonces, y como es par, me tiene que dar términos cosenos. Así que esta es G, porque acá la llamé G, así que la dejo como G. G de T, en este caso, pueden corroborar hallando los coeficientes, ¿no? Es 2 menos 16 sobre pi cuadrado por una serie que va desde 1 a infinito, más infinito, de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado coseno de 2n menos 1 sobre 4 pi por t. Bueno, esta sería, fíjense que tiene términos cosenos y tiene un término, el a sub 0 sobre 2, que está relacionado con el valor medio, ¿no? Y términos cosenos porque nuestra función es par. Omega, ¿a qué es igual?
omega, la frecuencia circular, ¿a qué es igual? En este caso. Por definición, es 2pi sobre el período. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría? Pi sobre 4. O sea que acá, este es el omega. Y es términos, pero determinados términos, ¿no? Voy variando en uno y acá siempre me está dando términos impares. Bueno, ¿quedó alguna duda sobre esto? Seguimos. Y vimos la forma trigonométrica, pero nos interesa el teorema tal cual, cómo lo expresó Fourier, porque nos interesa la aplicación que está relacionada con análisis de señales. Perdón que estoy ahí, me distraje un poquito. Ahí está. Bueno. El teorema de Fourier lo que dice es una función periódica de periodo t que satisface ciertas condiciones. Seguimos con esto, ¿no? Hasta ahora... Todavía no presentó, por las dudas. Ah, bien, bien. Bueno, gracias por... Pero lo anterior lo vieron, ¿no? Sí, todo lo anterior sí, hasta empezó a hablar ahora de Fourier. Sí, y no me estaba viendo, yo estoy, no sé, me cerré en algún momento y no vi. Ahí estoy. Ahora sí. Sí, en realidad no estaba viendo y... Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, vamos al teorema de Fourier. Si bien nosotros vimos la serie de Fourier como una serie trigonométrica, en realidad Fourier desarrolla un teorema del cual luego se desprenden estas formas trigonométricas de serie, ¿no? Pero el teorema dice lo siguiente: una función periódica de periodo t que satisface ciertas condiciones se puede expresar mediante una serie de funciones senos de distintas amplitudes, fases y períodos, donde expresa f de t en términos de senos, una sub 0 más una sumatoria que va de 1 a más infinito de a sub n seno de n omega t más phi sub n, donde omega es 2pi sobre t, que es la frecuencia circular fundamental, a mayúscula sub n y phi sub n son constantes, y expresándolo de esta forma, que está más orientado a lo que es análisis de señales, y no sé si vieron algo de fasores por ahí en electrotecnia, expresada así una función periódica, nosotros tenemos que cuando n es 1, el término a sub 1 seno de omega t más phi se denomina el primer armónico o modo fundamental de esta función periódica, ¿no? O del desarrollo en serie. Y a sub n por el seno de n omega t más phi sub n se denomina el enésimo armónico, o en algunos casos dice armónica, ¿no? Pero más común poner armónico. Entonces acá tenemos el armónico, el modo fundamental, y en este caso tenemos el enésimo armónico de este desarrollo. En este primer armónico o modo fundamental lo que tenemos es lo que nos da el período, tenemos la frecuencia fundamental o circular fundamental, y de acá podemos sacar el período de nuestra función periódica. A su vez es la amplitud del enésimo armónico,
y lo que me da, y acá phi sub n indica el ángulo de fase, retraso o adelanto de fase del enésimo armónico. O sea que describe a la función como una suma de senoidales de distinta amplitud, cuya frecuencias son múltiplos de una frecuencia que denomina como fundamental y que están desfasadas también. Cada una de estas senos tiene una determinada frecuencia que es múltiplo de una frecuencia fundamental, de la frecuencia fundamental, y está desfasada en un ángulo de fase. En realidad, ¿cómo podemos relacionar? Así es como desarrolla o enuncia su teorema y expresa una función periódica como en función de senos de distintas amplitudes, fases y períodos. Pero nosotros veníamos de esta serie trigonométrica que desarrollamos y donde vimos cómo calcular sus coeficientes. ¿Qué relación o cómo llegamos de una trigonométrica de la que partimos a esta expresión en senos como está expresado en el teorema de Fourier? Entonces vamos a partir de la forma trigonométrica de la serie. Nosotros teníamos esta expresión, serie de cosenos, serie de senos, y este término que está relacionado con el valor medio de nuestra función. Entonces vamos a definir A sub 0, este A sub 0 mayúscula, como A sub 0 sobre 2. Acá tenemos el primero, esto es el A sub 0. Y el A sub n vamos a expresarlo como A sub n cuadrado más B sub n cuadrado raíz. Y acá, ese ángulo de fase que consideró, vamos a tomarlo como el arco tangente de A sub n sobre B sub n. O sea que acá nosotros tomamos una representación de el A sub n y el B sub n, acá el B sub n, y acá el A sub n, de tal forma que nosotros tenemos este ángulo, como phi sub n, ¿no? Acá tenemos el A sub n. Así está representado, ¿no? Entonces, a partir de ese triángulo que se forma, acá nosotros podemos sacar ese phi sub n. Bueno. ¿Cómo seguimos? Recordemos a lo que teníamos que llegar por las dudas. A sub 0 más una serie de A sub n por el seno de n omega t más phi sub n. Entonces, tomamos phi sub n y lo definimos, y este A sub n como la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado, que son los coeficientes. Bueno, vamos a ver cómo continuamos. Entonces, reemplazamos. ¿Qué es lo que hice acá? Si definir esta forma A sub n, lo borré, pero porque P sub n, A sub n, y acá ese phi sub n. Este sería el A sub n, mayúscula, que lo definí como la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado. Es la hipotenusa de ese triángulo que queda acá, determinado. Por lo tanto, el A sub n va a ser A sub n por el seno, mientras que el B sub n lo reemplazo por A sub n mayúscula por el coseno de ese ángulo. Este sería A sub n y este B sub n. B sub n es cateto, o sea, el coseno sería cateto opuesto, adyacente sobre hipotenusa, y el seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de ahí reemplazo a sub n en función de esto que sería la hipotenusa. Y considero también, ya que acá me quedan términos seno-coseno y acá coseno-seno, una propiedad trigonométrica que es el seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta es seco
más cosé del ángulo, de los ángulos involucrados. O sea que justamente acá tengo en términos de A sub n, yo ya puedo aquí expresar mediante una única serie, o sea que me quedaría, para llegar acá, voy a hacer ese paso. Entonces acá tengo A sub 0 más, y acá una única serie n igual 1 a más infinito, una única símbolo de sumatoria, digamos, desde 1 al más infinito, pongo A sub n como un factor común, y acá el seno de este phi sub n más n omega t. Podría poner primero este término, así me queda que es lo mismo, pero voy a dejarlo ahí, seno pongo este primero, seno de n omega t por el coseno de phi n más, y acá el coseno de n omega t por el seno de phi sub n. Cierro acá este paréntesis. Y lo que tengo es entonces es que puedo acá reemplazar sec más cosec por el seno de la suma. O sea que lo que tengo es que tengo A sub 0 más este símbolo sumatoria desde 1 a más infinito, que representa una serie, por comprensión, de A sub n por el seno, aplicando la propiedad trigonométrica, de n omega t más este phi sub n, que surge de tomar acá el arco tangente, ¿no?, de A sub n sobre B sub n. ¿Quedó claro? O sea que de la forma trigonométrica llego a esta expresión en senos, en la cual puedo expresar una función periódica y como lo expresa Fourier en su teorema. Entonces, este teorema de Fourier establece que una función periódica de periodo t que satisface ciertas condiciones puede descomponerse mediante una serie de sinusoides armónicas de amplitudes y fases adecuadas, cuya primer armónico posea periodo t. Se pueden construir señales periódicas complejas a partir de una serie de sinusoides puras. O sea que yo a partir de sinusoides puras puedo entonces construir señales periódicas. Ya fíjense que le cambié un poquito y ya no hablo de función, sino de señal. Cada sinusoide de la serie de Fourier posee una adecuada amplitud y fase que se determinará a partir de la función periódica a estudiar. Lo importante acá es dos cosas. Una, que una señal periódica, hablo de señal, la puedo descomponer en sinusoides puras de distinta amplitud, fase y frecuencia, pero cuyo primer armónico siempre posea el periodo t, o sea, como frecuencia fundamental va a ser 2pi sobre t. Y otra es que a partir de sinusoides sinusoides puras, yo puedo construir señales periódicas. O sea, voy de un lado, que una señal periódica la puedo expresar o descomponer en señales, en sinusoides puras o sinusoides armónicas, y por otro lado, a partir de estas sinusoides puras, puedo construir
señales periódicas. Dos maneras de ver. Bueno, y acá entonces lo que hemos evitado, desde que definimos o repasamos series, hemos evitado las condiciones de convergencia de esta serie. Hablamos de un conjunto de puntos en los cuales converge. Hablamos de la función que puede ser representada mediante una serie. Nunca dijimos qué condiciones tenía que cumplir, pero ahora entonces vamos a ver las condiciones suficientes de convergencias y lo que denominamos las condiciones de Dirichlet. Si f de t, estas son las condiciones de Dirichlet. Si f de t, una función acotada en cualquier periodo, tiene un número finito de máximos y mínimos aislados, y un número finito de máximos y mínimos de discontinuidad finita. O sea que hablamos de una función acotada en cualquier periodo que tiene un número máximo, un número finito de máximos y mínimos en ese periodo y un número finito de máximos y mínimos de discontinuidad finita. Entonces, la expansión en serie de Fourier de f de t converge a f de t en todos los puntos donde es continua. Acá está, en este caso que es la función diente de sierra que dimos al principio. Esta función entonces converge en todos los puntos donde es continua. Bien, converge a f de t. Y al promedio de los límites por derecha y por izquierda de f de t en los puntos donde f de t es discontinua. O sea, en estos puntos converge al promedio de los límites por derecha y por izquierda. O sea, converge al punto medio, que es este, o al promedio de la discontinuidad, ¿no? Donde la función es discontinua. Entonces, si bien nosotros ponemos que la serie es igual a f de t, decimos f de t es la suma, sabemos que si la función es una función que tiene puntos de salto, en esos puntos de salto la serie converge al punto medio del salto. Y ahora lo que vamos a considerar es la forma compleja de nuestra serie de Fourier, que es como vamos a utilizarla en variable compleja. Vamos a partir de nuestra forma trigonométrica y vamos a recordar acá cómo expresamos cosenos y senos desde lo que es variable compleja. ¿Cómo definimos el coseno y el seno? Como una función de variable compleja. ¿Recuerdan cómo lo definimos? Al coseno como e a la iz más e a la menos iz sobre 2, y al seno como e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Bueno, recordemos que desde que empezamos a ver aplicaciones de variable compleja, o sea, tanto en la unidad 2 como en esta, cambiamos la i que vimos en la primera parte por ¿qué letra? Por j. Por j, bien. Y otra que vamos a cambiar es cuando vimos el conjugado. Bueno, z ya la cambiamos Claro, por eso. Fuimos más flexibles en transformada de Laplace. Por ahora, bueno, vamos a ver cómo surge. Pero en este caso, el conjugado, habíamos visto en la primera unidad que la simbolizábamos por, si era z, su conjugado era z con una barrita arriba, ¿recuerdan? Bueno, ahora vamos a usar el asterisco. Esos son los dos cambios que hacemos en las aplicaciones. Pero bueno, coseno me dijeron que es
entonces por medio de la exponencial compleja. Nosotros podemos tomar este coseno de n omega t y expresarlo a partir de la exponencial compleja. Y en este caso, considerando las definiciones, tenemos que el coseno, que es lo primero que me dijeron, de n omega t, es e a la j n omega t más e a la menos j n omega t sobre 2. Mientras que el seno de n omega t, por definición, se expresa como e a la j n omega t menos e a la menos j n omega t sobre 2j. O sea, ese z lo reemplazamos por n omega t y el i de la definición que habían visto por el j. Entonces nosotros podemos reemplazar coseno y seno en términos de las definiciones de variable compleja, de funciones de variable compleja. Al reemplazar, lo que nos queda es reemplazo coseno y me queda e a la j n omega t más e a la menos j n omega t sobre 2, y en la serie de senos reemplazo el seno por la definición, como función de variable compleja, como e a la j n omega t menos e a la menos j n omega t sobre 2j. Paso siguiente, lo que vamos a hacer es agrupar todo lo que tiene e a la j n omega t y, por otro lado, todo lo que tiene e a la menos j n omega t. Lo que hice acá, bueno, previo a eso, saqué del denominador la j, o sea, multipliqué y acá tengo j, o sea que multiplico y divido por j, me queda menos 1 y j en el numerador. ¿Está? Paso siguiente, lo que les dije, agrupo todo en términos de e a la j en omega t y en otra, acá tengo otro errorcito. Ese es un error. Y en la otra serie me queda en términos de e a la menos j n omega t. Entonces acá lo que me queda es un complejo. ¿Y qué relación tiene este complejo con el de la serie de e a la menos j n omega t? ¿Cómo son a sub n menos j por b sub n sobre 2 con respecto a sub n más j por b sub n todo sobre 2? ¿Cómo son entre sí esos complejos? Conjugados. Son conjugados, perfecto. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Lo que expresé acá es, voy a nombrar C sub 0 como A sub 0 sobre 2. A sub n menos j por b sub n sobre 2 lo voy a denominar C sub n. Y A sub n más j b sub n sobre 2 es el conjugado de C sub n. Por lo tanto, lo puse con asterisco. Como les dije, esto es lo que cambia de la notación que usamos en la unidad 1. Entonces, nombramos C sub 0, A sub 0 sobre 2. C sub n, A sub n menos j por b sub n sobre 2. Y C sub n asterisco como A sub n más j por b sub n, todo eso sobre 2. Y este es el conjugado de C sub n, porque tiene igual la parte real y opuesta la parte imaginaria. Bueno, entonces quedamos en estos términos de C sub n y C sub n conjugado. ¿Cómo más podríamos a esto, cómo simplificar y llegar a una expresión de una forma compleja o exponencial de la serie de Fourier? Como C sub 0 es A sub 0 sobre 2, me queda 1 sobre t de la integral en un periodo cualquiera, entre d y d más t, df de t diferencial de t. El segundo, C sub n, que está dado como A sub n menos j por b sub n sobre 2. Entonces esto me queda 1 sobre t de la integral entre d y d más t, y
A sub n se calculaba de f de t por coseno de n omega t, integrar ese producto. Mientras que b sub n, entonces acá le pongo menos j por, y b sub n surgía de la fórmula 1 sobre t de la integral entre d y d más t, de f de t por el seno de n omega t diferencial de t. Entonces, acá agrupé todo a partir de eso conocido, de esas expresiones de Euler conocidas. ¿Y qué representa esta expresión? Coseno de n omega t menos j seno de n omega t. ¿Qué representa? Puedo aplicar alguna fórmula, la fórmula de Euler, por ejemplo, y ¿cómo puedo expresarlo? ¿Recuerdan? Sí. Con una exponencial. Una exponencial, o sea que esto es e, y que tengo a la j, pongo a la j, ¿y qué más tiene? N omega t. Pero fíjense que tiene un menos ahí, N omega t. Uy, me está saliendo re mal. Fíjense que hay un menos acá, ojo. ¿Cómo afecta? J, N, omega t. Exponencial sería negativa, profe. Negativa, perfecto. Porque entonces hago coseno, que es par, o sea, me queda igual, y cuando hago el seno de menos n omega t, eso es menos el seno de n omega t. Perfecto. Lo mismo hacemos para, entonces nos queda de esa forma, ¿no? Acá entonces lo expresé como e a la menos j n omega t, diferencial de t me queda acá, y n pertenece a los naturales. Con respecto a c sub n asterisco, que es el conjugado, expresamos el conjugado de c sub n, y lo que me queda acá está esta expresión, me queda coseno, y acá me queda el seno, porque tengo a sub n, que era 1 sobre t, la integral entre d y d más t, de f de t coseno de n omega t diferencial de t, más j, que recordemos que lo pasamos al numerador, por b sub n, y b sub n era 1 sobre t de la integral entre d y d más t, de f de t por el seno de n omega t diferencial de t. Bueno, trabajando con todo esto, y acá este 2 también, que queda, porque esto era 2 sobre t, del que partía, o sea, me queda de esta manera. Esto es e a la j n omega t. O sea que c sub n es 1 sobre t de la integral entre d más t de f de t por e a la menos j n omega t diferencial de t. Mientras que el conjugado es 1 sobre t de la integral entre d y d más t de f de t por e a la j n omega t diferencial de t. Pero entonces, entre la relación entre c sub n y c sub n conjugado, que la expreso de esta manera, no es más que decir, pero si esto es n, si para n, que pertenece a los naturales, me queda este c sub n calculado de esta manera, esto es como que yo tomo c sub menos n, c en menos n. Hasta acá tomé n que pertenecía a los naturales, pero acá digo, pero esto es c sub menos n, entonces podría tomar números negativos. Entonces, ¿cómo queda de expresar así? Transcribí cómo me había quedado f de t
en términos de C sub 0, que era A sub 0 sobre 2, más una serie con los coeficientes C sub n, una serie que va desde n igual a 1 más infinito, C sub n por e a la j n omega t, más una serie que va desde n igual a 1 a más infinito de C sub n conjugado e a la menos j n omega t. Pero dijimos que podíamos tomarlo como C sub menos n, y entonces me quedaría, en menos n, me quedaría e a la n omega t también, si es en menos n. Entonces, lo que se le ocurrió a Fourier, obviamente, es dejar esta serie en términos de C sub n a la j n omega t, y esta lo que hace es cambiar el índice, por lo tanto, voy a tener Cn, pero en términos en C sub menos n, al variar el índice, que es lo que corresponde al conjugado, por la deducción que hicimos a partir de la definición de C sub n conjugado y de utilizar las fórmulas de Euler para los coeficientes. Llegamos a que C sub n era C sub menos n. Entonces, variamos desde menos 1 a menos infinito, dejamos C sub n, y de esa forma tenemos todos los C sub n, C sub menos n, y acá, si tomamos negativo acá, lo que tenemos que poner es positivo en esta exponencial. Conclusión, ¿qué me queda? C sub 0 más una sumatoria de menos infinito a más infinito, en la que excluyo el n igual a 0 porque está considerado en este C sub 0, de C sub n por e a la j n omega t. Dejo todo en términos de C sub n por e a la j n omega t, pero esta serie de Fourier, en su forma compleja o exponencial, tiene una serie que va de índice menos infinito a un índice más infinito. Finalmente, acá tengo la forma compleja de la serie de Fourier para mi función f de t periódica de periodo t, expresada mediante una serie que va de menos infinito a más infinito, de C sub n por e a la j n omega t, donde, fíjense que acá lo que hice fue considerar, a ver si lo puse acá, me omití este paso porque hasta acá hemos llegado que excluíamos el 0. Pero si considero que C sub 0 es C sub 0 por e a la j, 0 por omega t, esto sabemos que es igual a 1, entonces puedo incluir este C sub 0 dentro de esta serie de menos infinito a más infinito. De ahí a que, o sea, renombro, C sub 0 lo expreso en función de e a la j omega 0 omega t, y lo puedo también incluir en esta sumatoria. Entonces, la forma compleja es una serie que va de menos infinito más infinito, de C sub n por e a la j n omega t, donde C sub n es 1 sobre t de la integral entre d y d más t de f de t por e a la menos j n omega t diferencial de t. Con n que pertenece a los enteros, porque ahora barro valores positivos y negativos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, C sub n, ¿qué tipo, este coeficiente, qué tipo de coeficiente es? ¿A qué conjunto pertenece? Los A sub n y B sub n eran funciones de n, esos coeficientes, pero eran números reales, ¿no? Y en este caso, el C sub n, ¿cómo es? A C sub n, ¿recuerdan cómo lo definimos? C sub n es A sub n
menos J B sub n sobre 2. A sub n y B sub n son reales. ¿Y C sub n? ¿Este coeficiente? Es complejo. Es complejo, perfecto. No había leído ahí que me habían contestado. Es un complejo. Entonces, ¿en qué forma está expresado acá este complejo? Binomial. Exacto, ahí está en una forma binómica o binomial, perfecto. ¿Qué otra expresión tienen para este complejo? Exponencial. Pero en ese caso, ¿tenías alguna condición? Que el argumento principal esté entre menos pi y pi. No. Previo a eso. ¿Cómo tenía que ser C sub n? Distinto de 0. Exacto. Si este complejo, C sub n, entonces pertenece a los complejos. Si C sub n es distinto de 0, nosotros podemos expresarlo mediante su forma exponencial. Módulo de C sub n por E a la J, argumento de C sub n. ¿Cómo sería el argumento de C sub n? El arcotangente de sería B sub n sobre 2. No, B sub n sobre A sub n, porque los dividido 2 se van. O sea que es Sería negativo el arco tangente de... el arcotangente de menos B sub n Sí, sobre A sub n. perfecto. Bien. Bueno, entonces, si nosotros tenemos nuestra serie en términos de C sub n por E a la J, N, J, E a la J, N omega T, nosotros podemos reemplazar C sub n por su expresión, como en la forma exponencial, y lo que nos queda es que f de t es igual a una serie que va de menos infinito a más infinito de módulo de C sub n por E a la J n omega t más argumento de C sub n. Y esto tiene una relación directa con la forma de la forma del teorema de Fourier, en el que expresa las funciones en funciones senos de distinta amplitud y desfasaje. En este caso, nosotros estamos considerando en exponenciales, y acá tenemos un argumento y una amplitud, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la relación módulo de C sub n, nos queda 1 sobre 1/2 de la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado. Pero esto es A sub n, la amplitud del armónico, del enésimo armónico, A mayúscula sub n sobre 2. O sea que el módulo de C sub n es la amplitud del armónico sobre 2. Y el argumento de C sub n, ustedes lo obtuvieron, ¿no? En el caso de la expresión en senoidales, el desfasaje, ese phi sub n, recuerdan que era A sub n sobre B sub n. O sea que no nos queda el mismo desfasaje, sino que están, ustedes pueden representarlo gráficamente, van a ver que difieren en 90 grados. Los desfasajes que dan, y que esta expresión está más relacionada con una expresión en cosenos, no en senos, de este teorema de Fourier. Bueno, entonces yo puedo acá, en esta expresión,
de la forma compleja de la serie de Fourier o la forma exponencial, tener la frecuencia fundamental, la obtengo de acá, de este omega, que es 2pi sobre t. Esta es la frecuencia fundamental o la frecuencia del primer armónico, es 2pi sobre t, la tengo acá. Y la amplitud del enésimo armónico va a ser módulo de c sub n por 2. De acá puedo obtener el desfasaje, ¿no? Del enésimo armónico, que tiene una relación con el desfasaje expresando nuestra función en términos senos. Bueno, terminamos, estuvo un poquito más corta la clase. Vemos qué dudas quedaron. ¿Alguna duda? Nosotros, A sub n mayúscula es la amplitud del enésimo armónico. Recordad que la función las descomponías en senoidales que tenían una determinada amplitud y un desfasaje, y cuya frecuencia era un múltiplo de la frecuencia fundamental. Toda esa información la tenemos en esta expresión compleja de la serie de Fourier, pero la amplitud del enésimo armónico es 2 veces, la obtenés de acá. Esta es la amplitud del enésimo armónico y es 2 veces el módulo de C sub n. ¿Está? Bueno, ¿qué más? ¿Qué les quedó? ¿Les quedó claro? Fíjense que nosotros vamos a trabajar con la forma compleja, o sea, no vamos a hacer primero obtener A sub n y B sub n y con eso obtener los C sub n. Podemos directamente obtenerlos a partir de la expresión. Porque tenemos la expresión de lo que es el término, cómo obtener el término C sub n. Lo obtenemos a partir de esta integral. Pero bueno, hicimos como una transición entre lo que habían visto de la forma trigonométrica y ahora nuestra forma compleja, que es la que nos interesa, ¿no? Podemos, como último, ver porque les había dado, a ver si podemos hacer este ejercicio. Ese ejemplo que les di era f de t igual a t si menos 4 menor que t menor que 4. Y f de t es periódica de periodo t. Le voy a poner acá general, como estaba hoy, y t es igual a 8, por cómo está definida. Vamos a obtener la frecuencia fundamental. Era 2pi, por definición, 2pi sobre t. Me queda entonces pi sobre 4. Sobre 4. Vamos a obtener los C sub n directamente. 1 sobre t
de la integral entre d y d más t, pero nuestra función es entre menos 4 y 4. Es una función t, así que me conviene acá expresar entre menos 4 y 4. Mi f de t que vale t por e a la... ¿Cómo quedaba acá el coeficiente? Menos j omega Menos j, o sea, n, n omega t. que omega es pi sobre 4. Pi sobre 4. Pueden poner acá o pueden ponerlo después. Y acá, integrando esto, vemos cómo quedaría, ¿no? Pueden trabajarlo. Por otro lado, C sub n era A sub n menos J B sub n sobre 2. ¿Qué esperan de este C sub n que es complejo? Pi sobre 8, ojo, Florencia, porque el periodo es 8. Y es 2pi sobre el periodo. ¿Qué me va a dar considerando esta función que hoy representamos? Que era una función impar. ¿Qué esperan? ¿Qué términos esperan? ¿Cómo van a ser los B sub n y cómo van a ser los A sub n? ¿Van a ser reales? Van a ser reales, sí. O sea, los B sub n van a dar 0. Ojo que es impar o por impar, perdón. Acá recuerden que daba impar por impar, o sea, veamos esto, perdón, no sé si fui clara. Los A sub n estaban relacionados con ¿qué? ¿Con senos o cosenos? Con cosenos. Bien. Y los B sub n con senos. Fíjense acá que la función es impar. Entonces, impar por impar se me hace par. Acá cuando ustedes me va a dar términos en la serie trigonométrica, me va a dar en términos de senos. Y en este caso podemos calcular y vemos cómo queda. Fíjense que acá lo que nos conviene es aplicar alguno de los métodos de integración. ¿Cuál utilizarían? Siempre que tenemos esto nos conviene por parte, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre t y acá nos queda la integral, dejo 1 sobre t y acá nos queda t por, recordamos que era u diferencial b. ¿Cómo era por parte? A ver,
Lo voy a poner acá para que lo usen. Era la integral u diferencial b, era u por b menos b diferencial u. Entonces tomamos u sin derivar. Y acá tomamos la primitiva de este j n omega t sobre menos j n omega. Esto ya me está dando para n distinto de 0, o sea, voy a tener que calcular el c sub 0 aparte, que me va a dar 0 seguro, porque esta función es simétrica, ¿eh? Pasa por el origen, es simétrica respecto al origen, así que me tiene que dar 0. Esto lo voy a evaluar entre menos 4 y 4. Acá ya me conviene reemplazar este omega. Y el otro es, acá estoy, u por b. Y acá tengo menos b por la derivada de u. Entonces me queda, sí, o sea que me queda e a la menos, esto con este menos se hace más, e a la menos j n omega t sobre j n omega diferencial de t entre menos 4 y 4. Ya excluí el 0, así que no me hago problema. Integran eso y acá es hora de expresar, porque acá les va a quedar pi sobre 4 y evaluado de 4, o sea que le queda en pi. O sea, ahí ya les va a quedar un menos 1 a la n, dependiendo de si ese n es par o impar. Y evalúan esto también. A ver si alguien lo puede calcular o queda, ya que hay tiempo. Entonces, fíjense, la serie acá nos va a quedar más claro. Porque nos va a quedar este C sub n, nuestra serie trigonométrica es en términos, recordemos, en términos de senos. Y el A sub 0 nos daba 0, o sea que nos quedan solamente los B sub n. Veremos acá cómo nos queda este C sub n. Porque entonces, alguien me dijo, nos va a quedar reales, ¿no? Pero fíjense que el C sub n es A sub n menos J B sub n. Y en nuestra serie trigonométrica A sub n es 0 y B sub n es distinto de 0. ¿Cómo nos va a quedar este C sub n entonces? Eso es lo que tienen que corroborar cuando integren esto. ¿Alguien está calculando o no? Acá tienen que ir evaluando nada más.
¿Alguien está calculando, chicos, o no? Bueno, C sub n entonces, los A sub n me daban 0 y los B sub n distinto de 0, o sea que esto me tiene que dar un complejo puro. Si hoy tomaron apuntes, lo que obtuve cuando grafiqué era el B sub n. Entonces, lo que me va a dar es un B sub n sobre 2 con un B sub n sobre 2 y con un menos delante, multiplicado por J, ¿no? ¿Me siguen, chicos, o están medios...? ¿Alguno me puede responder? Porque lo que tengo que hacer acá es evaluar, me queda 1 sobre t, 1 sobre 8. T, 4 por e a la menos j, n y omega es 2pi, perdón, pi sobre 4. O sea que me queda pi, n pi. Y evalúan en el otro extremo. ¿Me dicen ahí cómo les quedó o no? ¿Alguno lo hizo? Y acá integran. O sea que te va a quedar j cuadrado, n cuadrado, omega cuadrado. Profe, no sé si estará bien, pero a mí como el resultado final me quedó 1 sobre t por menos 4 por e a la menos 4j n omega sobre j n omega menos 4 por e a la 4j n omega sobre j n omega menos, que no sé si está bien ese menos, y quedó e a la menos 4j n omega sobre j n omega al cuadrado más e a la 4j n omega sobre j n omega al cuadrado. Bueno, me vas a ir diciendo de a poco porque me perdí, pero fíjate, cuando integres te queda un menos, ¿no? Porque ahí está el que vos dijiste, no sé si me quedó. Te queda un menos porque integrás, pero te queda un j cuadrado que te da un menos 1. O sea, menos menos se vuelve a más. ¿Está bien? Sí. Bueno, este se hace 0, seguro. ¿Se te hizo 0 este término cuando evaluaste? O sea, vamos a ir, vemos la primera parte, te quedaba esto igual a 4 por e a la, a ver qué tengo que tener, no me acuerdo cómo quedaba. De última, lo que hago es borro arriba y así tengo, porque si no me pierdo si paso a otra página. Acá me queda, entonces, 1 sobre 8. Y acá me queda 4 menos adelante. E a la menos j. N pi, porque es pi sobre 4 por 4. ¿Están de acuerdo? Más, acá te queda menos el menos. Menos, menos, y cuando reemplazas acá te queda menos nuevamente, o sea, menos quedó ahí. Menos 4 jn pi. 4 y acá queda e a la j n pi. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Hice bien? Ahí sí. Bien. Bien. Y acá voy a sacar este. Más. Y acá está el problema. Integrás, te queda e a la menos j n. Voy a poner el pi sobre 4, ya. 4 por t. Pero en el denominador me queda
tengo un menos que surge de integrar, pero me queda j cuadrado. N cuadrado, omega cuadrado, ¿no? O sea que me queda, sí, acá mezclé, vamos a dejar omega t primero. Omega t. Omega t. Queda así, o sea que con este se hace más, ya lo reemplazo, ahí. Y esto sí va evaluado entre menos 4 y 4. ¿Así te quedó? ¿Te quedó así? Sí, ok. Sí, Recordemos que este es C sub n, pero para n distinto de 0. Hay que calcular, aunque ya sabemos, o justificar, esto es n distinto de 0. Bueno, ¿cómo quedaría cuando reemplazan acá? 1/8. Y acá queda menos 4. Y acá queda menos 1. Cuando n es 1, me queda menos pi. Menos pi y pi, caigo siempre en el mismo. Cuando es 2, caigo o en 2pi o en menos 2pi. O sea que siempre es menos n, menos 1 a la n. ¿No? Pero me queda acá 2 veces esto. ¿Están de acuerdo? Porque acá me queda lo mismo. Sobre, y este j lo paso al numerador. O sea que me queda más j sobre npi. Y el otro término me queda e a la menos j n pi sobre 4 sobre pi sobre 4, ¿no? O sea que queda e a la menos j n pi. En el denominador queda n cuadrado pi cuadrado. Y acá queda 4 al cuadrado, ¿no? Menos, y acá queda e a la j n pi. ¿Está bien? ¿Cómo me Sí, queda sí. esto? ¿Cómo me queda esto? Este término es 0. Porque es menos 1 o sea, este término siempre me va a quedar del mismo, o me queda menos 1, menos menos 1, o me queda 0, menos 0. O sea, este término se hace 0. ¿Están de acuerdo? Y lo que me queda es C sub n, que es menos 1 a la n sobre n pi por j. Creo que está. No tengo el resultado final ahí. Pero se me simplificó este con este, porque me quedaba b sub n y hoy me quedaba menos 1 la n más 1, pero
tiene un signo menos, o sea que si me da un n en el denominador, lo único del coeficiente dudo. Es como que me tendría que dar 4, no 1. Profe, yo no entendí por qué pasaste el J para arriba. Porque siempre nosotros tenemos C sub n es A sub n menos J B sub n. Así expresamos el complejo. Y lo tenemos en el denominador, o sea que multipliqué y dividí por J. Me queda menos 1 y J en el numerador. Y acá tenía un menos. Ah, ya. Listo. Y se me puso más. Siempre lo expresamos de esta manera, ¿eh? Siempre. Bueno, entonces fíjense que ustedes pueden ir simplificando, siempre que tengan esta expresión, es menos 1 a la n. Y esto también es menos 1 a la n, porque ¿qué les queda acá? Coseno de npi y coseno de menos npi, es par. O sea que me quedan con el mismo signo y esto queda así. ¿Está claro? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno, puede que haya un error acá en un coeficiente. Me fijo después, pero no lo veo el error. Este seguro es 0. Esto está perfecto. Lo único que acá, pero porque me queda un 2. O sea, yo saco 4, pero me queda 2 veces eso. O sea que me queda 8 y está bien. Bueno, creería que está. Esto está seguro. Menos 1 sobre npi está seguro. Dudo de una constante nada más acá. Pero bueno, estaría. Entonces, el C sub n, faltaría calcular el C sub 0 y armar la serie. La serie les queda en términos... O sea, el C sub 0 es 0. Demostrarlo. Porque si la función es impar, me va a dar 0 seguro. F de t va a quedar como una serie que va de menos infinito a más infinito del C sub n, que es menos 1 a la n, J sobre npi quedaba, ¿no? Sí, queda así. ¿Sí? A ver, me parece que... no sé si salí de acá. Sí, se me cerró. Se me cerró esto. Bueno, entonces, entonces quedaba f de t. Bueno, pero esto lo guarda. Ah, no. Acá está. Entonces, esto tienen que comprobarlo, ¿eh? Comprobar que es 0, pero ya saben que comprobar. Y esto me queda menos 1 a la n, j, n sobre pi, así quedaba, ¿no? Por e a la j, n, pi sobre 4 por t. Bueno, n igual acá. N igual. Bueno, comprueben esto y fíjense si dio así o tenía algún error numérico. Creo que no, pero por las dudas. Bueno, entonces ahí obtuvieron el desarrollo en serie de el desarrollo en serie de Fourier en la forma compleja o en la forma exponencial de esta función que era igual a t definida entre menos 4 y 4, periódica de periodo 8, y este es el desarrollo. Al ser una función impar,
sabemos que me queda en la trigonométrica términos en B sub n. Por lo tanto, el C sub n, que es A sub n menos J por B sub n, me tiene que dar complejo, puro. Y el módulo de C sub n, ¿a qué es igual? Este es el C sub n, o sea que es módulo de menos 1 a la n sobre npi por j. 1 sobre NPi. Sí. 1 sobre valor absoluto. Recordá que acá vas n positivos y negativos. ¿Está? Lo expresás así. Porque hay n negativos y positivos. Esto es para n distinto de 0. Nos dio de entrada que lo evaluamos para n distinto de 0 y lo continuamos así. Bueno, hasta acá entonces el módulo y el argumento de este complejo, ya que estamos. Sería pi sobre 2. Bueno, fíjense que este complejo, que lo vamos a representar parte real de C sub n y parte imaginaria de C sub n. ¿Me dijiste pi sobre 2? ¿O qué me dijiste? Sí, pi sobre 2. Bueno, fíjate, Lucas, que cuando n es 1, cae este complejo, lo represento como menos 1 sobre, bueno, cuando n es mayor que 0, y, o sea, está en el eje imaginario, pero hay valores en que cae acá o valores en que cae acá. Ojo con eso. ¿Ves? O sea que puede tomar pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Ya lo verán a esto, nos estamos adelantando mucho, ¿saben? ¿Pero entienden lo que les digo? Para los pares de n sería pi sobre 2 y para los impares sería... Yo caí como en el negativo. Claro. Tenés valores positivos y negativos. Pero siempre están en el eje imaginario. Porque son imaginarios puros, caen acá. Bueno, hasta acá, chicos. Esto van a continuar, es una primera vista de lo que, ya que nos quedó un poquito de tiempo, explotamos un poquito más, ya que definimos el módulo y el argumento. Pero el argumento, si bien acá nosotros vemos que está sobre el eje imaginario, puede caer en valores positivos o negativos, o sea que cae acá o acá, dependiendo del n. Y con respecto al módulo, vieron que es simple, pero como n toma valores positivos y negativos, entonces nosotros acá la ponemos sin signo. Y bueno, comprueben a ver si no tenía un error de una constante eso, yo igual me voy a fijar. Y nos vemos la próxima semana, seguro. Bueno, chicos, hasta acá. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos.